bien. Bien. Oye, si iniciamos bien alegre con Kenia, porque llegué yo ahora bien. Gracias, Señor, por este culto. Y estamos en mes misioneros, ¿verdad? ¿Recuerdan? Qué hermosas alabanzas que nos recuerda que nuestro Dios es tan grande y que tenemos un compromiso con nuestro Señor. Y precisamente es el mes misionero que la iglesia celebramos, ¿no? Para recordar esa gran comisión que el Señor ha encargado a cada uno de nosotros como discípulos suyos. Y hoy quiero compartirles un pasaje de la Biblia muy conocido, en donde vamos a conocer lo importante que es para Jesús el recuperar, el salvar un alma perdida. Y a través de una parábola, la parábola de la oveja perdida. Muchos lo conocemos, ¿verdad? Esta parábola está registrada en el Evangelio de Lucas, también en el de Mateo, pero hoy vamos a verla en Lucas 15, 1, 7. Yo lo voy a leer en la versión NTV de la Biblia que tenemos en la iglesia. Ustedes pueden seguir la lectura. Lucas 15, 1 al 7. Dice así: los cobradores de impuestos y otros pecadores de mala fama a menudo venían a escuchar las enseñanzas de Jesús. Por eso, los fariseos y los maestros de la ley religiosa se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Entonces Jesús le contó la siguiente historia. Si un hombre tiene 100 ovejas y una de ellas se pierde, ¿qué hará? ¿No dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Y cuando la encuentre, la cargará con alegría en sus hombros y la llevará a casa. Cuando llegue, llamará a sus amigos y vecinos y les dirá: alégrense conmigo porque encontré mi oveja perdida. De la misma manera, hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Bien, el pasaje nos indica que pecadores de mala fama, iban a buscar, a escuchar las enseñanzas de Jesús. Es muy interesante esto, ¿no? Si recordamos en otra parte de la Biblia, vemos que había gente que buscaban a Jesús y seguían a Jesús. ¿Por qué? Porque vieron que Él sanaba ciegos, ¿verdad? Sanaban a cojos, incluso paralíticos y leprosos, y expulsaba a demonios en las personas. También podemos recordar que Jesús hizo un milagro de alimentar a 5,000 hombres, y eran más de 5,000, sumando las mujeres y niños que había. Entonces Jesús una vez le dijo a esa multitud: ustedes me siguen porque les di de comer. Pero esto aquí es interesante. Vemos un grupo de personas que son pecadores de mala fama, es decir, especialmente ahí, ¿no?, cobradores de impuestos. Estos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama, lo más probable es que no tenían necesidad de buscar alimentos. Y lo más probable también es que no estaban enfermos y tenían necesidades físicas, o sea, no estaban enfermos, pero iban a buscar las enseñanzas de Jesús. Esos cobradores de impuestos, de hecho, tenían mucho dinero. Si se acuerdan de repente de Zaqueo, ¿cierto? ¿Se acuerdan de Zaqueo? Oiga, Zaqueo, ese nombre para un niño es como terrible, ¿no? Si fuera a vivir en Latinoamérica aquí, le dirá: oye, Zaqueo, ¿y dónde saqueaste?
¿Ya? ¿Cuánto saqueaste? ¿Verdad? ¿Cuánto has saqueado? Pero bueno, los cobradores de impuestos o publicanos eran despreciados y rechazados por los judíos, porque eran judíos que cobraban impuestos para los romanos. O sea, le cobraba a su propia gente los impuestos para dárselos a los romanos. Y encima de eso, se aprovechaban y cobraban de más para llenarse su bolsillo. Por eso, podemos pensar que esos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama eran personas que no tenían necesidad de buscar comida detrás de Jesús o de buscar que les sane físicamente alguna necesidad que tenga en su cuerpo. Iban a buscar las enseñanzas de Jesús. Eran gente que tenían dinero, pero eran gente pecadoras, pecadores de mala fama. Es decir, las personas los señalaban y los conocían. ¿Por qué? Por sus pecados. Lo más seguro es que ellos podían sentir culpa en todo el momento, ¿no? Y aunque podía tener mucho dinero y riqueza y poder, lo más probable es que podían sentir necesidad de encontrar perdón de Dios. Y lo encontraba en Jesús y en la enseñanza que daba Jesús. Podemos mencionar algún ejemplo, como ya hemos mencionado, Zaqueo, Mateo, quien era recaudador de impuestos, dejó todo para seguir a Jesús. ¿Se acuerda? Dejó todo para ser uno de los apóstoles de Jesús. Y Zaqueo, que está registrado, la historia de Zaqueo está registrado también en el Evangelio de Lucas, pero un poquito más adelante en el capítulo 19, si no me equivoco, era jefe de los cobradores, o sea, jefe de los cobradores, o sea, malo de los malos, podríamos decir, ¿verdad? Pero algo interesante que pasó con él. Jesús fue a hospedarse en su casa, y él, muy gozoso de recibir a Jesús en su casa, prometió dar la mitad de su riqueza a los pobres y que indemnizaría a todo aquel que él había estafado con los impuestos. Y Zaqueo pudo recibir en su casa la salvación, dice el Señor. No por las acciones que él iba a hacer, sino porque creyó en el Señor. Y las acciones es una respuesta a esa fe en el Señor y obediencia en el Señor. Dice el Señor que ha mostrado ser hijo de Abraham, ¿sí? Un pueblo de Dios que obedece a Dios. Por eso pudo obtener esa salvación. Bien, la pregunta es, si nosotros somos creyentes, en el momento de hacer la oración de conversión, o sea, cuando oramos y dijimos, Señor, queremos que sea nuestro Señor, nuestra salvación, ¿estábamos conscientes de lo que estábamos haciendo? ¿De lo pecador que somos cuando hicimos esa oración? Bueno, éramos y somos, todavía somos. Sentíamos en ese momento esa necesidad de perdón, del perdón de Dios. Quizás a nosotros no nos señalan ni nos conocen por allí por nuestros pecados, pero nadie estamos libres de pecado, ¿o sí? No, nadie. Pero añoramos y deseamos las enseñanzas de Jesús como estos cobradores de impuestos y pecadores de mala fama. Pues deberíamos. Si no lo hemos deseado tanto, pensemos y deseémosles.
porque ya el Señor nos ha perdonado. Y el Señor ha completado la obra de salvación para ti y para mí, para cada uno de nosotros. Bien, el pasaje también dice que los fariseos y los maestros de la ley religiosa, o sea, los líderes religiosos, se quejaban de que Jesús se juntaba con semejantes pecadores y hasta comía con ellos. Y sin mascarilla, imagínense. Dios mío. Y yo creo que esas comidas debieron ser grandes banquetes, ¿no? Imagínense, toda esa gente cobradora de impuestos con todo ese dinero, invitar a Jesús para comer, tenía que ofrecer lo mejor, ¿cierto? No sería cualquiera comida. Entonces, estos fariseos y maestros de la ley, ¿será que tendrá envidia? No sé, puede ser, ¿no? Pero dice, hasta comía con ellos, pareciera como algo muy grave, muy malo. Lo que pasa es que recordemos que comer con alguien era identificarse con esa persona. Y por eso los fariseos se alarmaban tanto y se quejaban. En otra versión dice que ellos murmuraban, ¿sí? Es decir, no lo decía frenteado, así como dicen los panameños, ¿no? Y sabemos que si la persona hace algo de esa forma, no lo hacen de buena intención, ¿cierto? Y realmente no lo hacía de buena intención. Porque estos líderes religiosos se sentían ya atacados por lo que hacía Jesús. Y esto también era una oportunidad para ellos seguir atacándolo, ¿no? Entonces, pero también pensar, ¿por qué hacían eso también? Aparte de atacarlo, porque también podemos decir que tenía sus razones. Y ese era que porque ellos como líderes religiosos dividían o clasificaban a las personas en dos maneras, ¿no? Los justos, quienes según ellos, o más bien, quienes hacían lo que ellos decían, entonces para ellos eran los justos. Y la otra grupo de personas son los pecadores o los inmundos, que obviamente pues, aparte de que no hacían todo lo que ellos decían, cometían pecados. Pero yo creo que eso no era lo más malo o el problema mayor, ¿no? Sino que ellos evitaban acercarse a esas personas que consideraban pecadoras o inmundas, porque para ellos eran santos, ellos llegaban a ser más santos que los demás, y acercarse a esas personas significaba contaminarse con los pecados y las maldades de esas personas, a tal punto que ni siquiera se acercaban para enseñarle la palabra, como lo vemos, ¿no? Entonces, Jesús sabía de sus murmullos, de sus quejas, porque Jesús sabe todo, lo sabe todo. Y entonces, por eso le contó la parábola de la oveja perdida como respuesta a esos murmullos, para que ellos pudieran entender por qué Él se juntaba con esos pecadores de mala fama. Jesús le contaba que un hombre tenía 100 ovejas. Hay que mencionar que 100 ovejas eran un rebaño considerablemente grande, especialmente si le pertenece a una sola persona. Entonces, es decir, esa persona tenía ya cierta capacidad económica, inclusive podía haber contratado otras personas para ayudarlo a pastorear esas ovejas. O de repente también podemos pensar que
tenía algún otro familiar que pudiera ayudarle en esa labor. Entonces, Jesús cuenta que si este hombre se da cuenta que una de sus 100 ovejas se pierde, y Jesús lo cuenta a manera de pregunta, diciendo, ¿no dejará las otras 99 en el desierto y saldrá a buscar la perdida hasta que la encuentre? Esta me hace pensar que Jesús sabía lo que su audiencia le podía responder, y que obviamente respondería que sí. O sea, ¿cómo se le llama a esa manera de preguntar? Es como pregunta de todas maneras, aunque él sabe o entiende que la respuesta de las personas que él le está preguntando le va a decir que sí. No sé si me explico. Eso lo ha aprendido Emma también a hacer. Cuando ve que estamos en la calle y vamos llegando a la entrada de Condado Rey, giramos, sabe que por ahí vamos a llegar a la casa, dice, ¿no que íbamos a Alta Plaza? Por si acaso se nos olvidaba que le prometimos llevarlo a Alta Plaza. Decía así, y teníamos que decirle sí, porque sí, te vamos a llevar, pero vamos a llevar algo para la casa. Y esa pregunta es para que nosotros recordáramos que sí, nosotros le prometimos llevar a Alta Plaza. Y así mismo es la pregunta así de Jesús, ¿no? Para su audiencia, aparte de los maestros de la ley, estaban los pecadores, quizás también había otras personas. ¿No dejaría las 99 para ir a buscar la perdida? Las personas deberían decir sí. ¿Por qué? Porque, mira, la ganadería es una actividad económica muy importante para los judíos en ese tiempo. Yo no sé si todavía es importante para ellos. Y todos ellos conocían del oficio. Y de que a un pastor se le pierda una oveja, o 2 o 3, es algo cotidiano para ellos. Y que, o sea, suele pasar. Porque las ovejas son criaturas muy fáciles de desviarse de la manada y perderse. Y son totalmente incapaces de encontrar el camino de regreso a su manada. Se dice que hasta aún la oveja, sabiendo que está perdida y empieza a balar, a hacer valido, ¿cómo se llama? A decir, como quejándose, aún en esa situación, ella no puede hacer nada sino seguir comiendo. Está perdida, pero sigue comiendo. Y puede que siga buscando comida y va donde está la comida y sigue perdiéndose más y perdiéndose más. Así son las ovejas. Y todos ellos conocían el oficio. Y Jesús sabía que su audiencia diría que sí, que estaría de acuerdo que esa persona, aún teniendo 99 ovejas, dejaría esas 99 para ir a buscar la oveja perdida. ¿Por qué? Porque su audiencia también conocía del oficio del pastor. Pero creo que los que no conocemos del oficio somos nosotros, ¿verdad? No entendemos qué estaba pasando allí de repente. Y quizás muchos al leer esta parábola pueda que no entiendan bien todo lo que está pasando allí. Por ejemplo, puede haber muchas personas que piensan que ¿cómo el pastor va a dejar 99 ovejas solas en el desierto para ir a buscar una sola perdida? ¿Verdad? Pensarían que no tiene sentido arriesgar a perder 99 ovejas por una sola. Puede haber personas que piensen así. Pero así como le había dicho,
el hombre podía tener una capacidad económica de contratar a otra persona que cuide a las 99, aunque no sería las ovejas de esa persona, tendría alguien con quien dejarlo. Y también hay posibilidad de que lo podían meter en un redil. Un redil es una construcción que podía ser construcción temporal, así tipo cerca, como una cerca, para darle protección al rebaño. Cosa que era muy común en ese tiempo, porque abundaban ese oficio, ¿no? de la ganadería, de cuidar las ovejas. Entonces, también pudo haber sido en un redil donde el pastor se dio cuenta que le faltaba una oveja, porque generalmente ellos cuentan sus ovejas dentro de un redil, ¿cierto? ¿Sí? Entonces, muchas cosas podía haber pasado y nosotros empezamos a buscarle la quinta pata al gato y nos complicamos y cosas y nos ponemos a pensar y a dudar, y entonces ¿cómo pudo haber sido? Pero no nos enredemos y busquemos realmente lo que importa, lo que quiere decirnos el Señor con esa parábola. ¿Sí? La verdad es que no es tan importante pensar cómo quedaron las 99 ovejas que no se perdieron, porque sabemos que no se perdieron. Lo importante es la oveja perdida. ¿Sí? Entonces, dicho esto, no quiere decir que las 99 ovejas que deja el pastor no sea importante para el pastor, ¿sí? Porque estoy seguro de que si ese pastor va, encuentra la oveja perdida, regresa donde están los 99 y se da cuenta que se perdió una de las 99 que ella dejó, ¿qué cree usted que haría el pastor? Volvería a dejar las 99 para ir a buscar la que le falta, ¿cierto? Ya están entendiendo el oficio ya también. Ya pronto lo van a poder contratar para ser pastor. El pastor ya es pastor, ya no van a contratar pastores. Bien, volvamos a la parábola. Dice que el Señor, el Señor dice que el hombre cuando encuentra a la oveja la carga en sus hombros y la llevará a casa. Quiere decir que ese hombre, ese pastor, no va a estar enojado, ¿sí? No porque, ay, esa oveja boba me hizo salir para buscarlo por todo lado y tener esa actitud, ¿no? Cuando deja que la encuentre. No tenía esa actitud. Para que vean más o menos, contarle que he visto muchos padres y más a madres, ¿no? En un almacén con un niño que de repente por estar mirando las cosas que hay en el almacén pierde de vista a su hijo. Al momento se asusta, ¿no? Y grita, ¡fulano! Y aparece el niño. ¿Y qué es lo que hace el padre o la madre? ¡Tau! Te dije que no te alejaras tanto de mí, ¿verdad? Aunque se asustó, en vez de darle un abrazo, le da un golpe, porque se enoja de que el niño lo haya hecho asustarse, pero no piensa en que ese niño podía haberse perdido para siempre. Pero mira, el Señor cuenta que este hombre no estaba enojado con la oveja perdida, más bien se llenó de alegría y lo consiente cargándola en sus hombros. Lo amó para llevarlo a su casa. Y cuenta el Señor que cuando este hombre llega a casa, llama a sus amigos y vecinos y le dirán, alégrense conmigo porque encontré mi oveja. ¿Pueden sentir esa alegría? Quizás
quizás no puede ser difícil entender esa celebración, porque no somos pastores como ellos. Y realmente no sé si se dará esa celebración entre esas personas por una oveja perdida, pero sí es posible que eso, lo que cuenta Jesús, podía describir la llenura de alegría que este hombre tenía por encontrar su oveja perdida. Y es posible que la audiencia de Jesús podía sentir que si le pasara esto, esa sería una manera de celebrar esa alegría y esa llenura de gozo que podían tener. El Señor le explica diciendo, explica la parábola a su audiencia, que de la misma manera hay más alegría en el cielo por un pecador perdido que se arrepiente y regresa a Dios que por 99 justos que no se extraviaron. Claro está que la oveja perdida representa a un pecador y Dios es ese hombre que tenía 100 ovejas y perdió esta oveja. Y Dios vino a este mundo, vino como Jesús, para buscar a esa oveja perdida, que representa a cada uno de los pecadores que somos, para que pudiéramos arrepentirnos y regresar a Dios. En otra parte, los fariseos y los maestros de la ley no son las 99 ovejas, por si alguien lo quiere pensar lo quiere ver de esa manera. ¿Por qué? Porque ellos no son de los que no se extraviaron. Sabemos todo, ¿no? Toda la humanidad estamos perdidos por nuestros pecados, ¿cierto? Y ellos no son la excepción. Pero ellos no se veían como pecadores y no se veían que estaban perdidos, por lo que no podrían ver la necesidad de ser encontrado. Con esta parábola, Jesús nos enseña, y también para enseñar a los fariseos y esos maestros de la ley, lo importante que es para Dios juntarse y comer con estos pecadores de mala fama, sin mascarillas. Y como si fuera poco, Jesús le cuenta otras 2 parábolas más para enseñarle lo importante que es para Dios salvar a los que están perdidos. La parábola de la mujer que perdió una moneda de 10 que tenía y que barrió y limpió toda la casa para encontrar esa moneda. Y se alegra y celebra con sus amigas y vecinas cuando la encuentra. Y la parábola del hijo pródigo sobre un padre, muchos lo conocemos, ¿verdad? Sobre un padre que tenía 2 hijos y uno de ellos pidió su herencia sin que su padre muriera. Y fue a otra ciudad y malgastó toda esa fortuna y regresa arrepentido a su padre, y su padre lo recibe con gran gozo y celebra porque había recuperado a su hijo perdido. En cada parábola el pecador es representado como algo o alguien perdido y que se encuentra, y Dios es representado por quien encuentra lo perdido. Y vemos igualmente en las parábolas el gran gozo que tiene
Dios cuando encuentra lo que había perdido. Y voy a hacer una pequeña comparación, ¿no? Para ver en otra perspectiva las tres parábolas. Así rapidito. El padre que tenía 2 hijos y perdió a uno, ese uno representaba la mitad de lo que él tenía. ¿Sí? Era bastante y razonable para que tuviera gran alegría cuando lo recupera, ¿cierto? Y la mujer que perdió una moneda de 10 que tenía, había perdido el 10%. No era mucho. Y pensando en como la plata, como que no era tan importante. Pero hay algunas personas que sugieren que esas 10 monedas pudieron ser adornos de una prenda que cubría su cabeza, ¿sí? Y entonces lo hace más valioso. ¿Por qué? Porque si pierde una, se descompleta esa prenda y para esa persona, esa mujer, era más importante encontrarlo. Pero lo importante ahí es ver cómo cuando ella encuentra esa moneda completa, esa prenda o completa de lo que ella tenía, la llena de gozo. Pero algunos pueden decir, pero el hombre que perdió a una oveja de las 100 que tenía, solamente perdió 1% de lo que él tenía. Pero ¿saben qué? Igualmente es importante. Para Dios es importante, porque Dios puede haber recuperado a lo largo de la historia, desde la caída del hombre, muchas almas, muchas personas, pero para Él, cada uno somos importantes para Él. Y cada uno de nosotros cuando nos arrepentimos, le damos y lo llenamos de alegría. El Señor nos enseña que cada uno somos importantes para Él. Y Él se llena de alegría cuando nos arrepentimos y volvemos a Él. Hermanos, cada uno de los que nos hacemos llamar discípulos del Señor, o seguidor, o creyente de Jesucristo, fuimos ovejas perdidas. Y que el Señor buscó y se acercó a cada uno de nosotros. Y cuando nos encontró, con alegría nos cargó en sus hombros. Nos llenó de amor y nos llevó ante Él. Y cada uno de nosotros pasamos por eso. Todo y cada uno de nosotros somos razón de alegría para Dios. Y no es una alegría pasajera o momentánea, ¿no? Porque no somos hoy del Señor y mañana no lo somos. La oportunidad que nos da Dios, que un día pudimos orar y recibir al Señor, a Jesús como nuestro Señor y Salvador, no nos lo puede quitar nadie ni nada. Esa oportunidad que nosotros decidimos tomar y recibir. Entonces, tampoco somos nosotros una de las 99 que no se perdieron, porque todos estuvimos perdidos y fuimos encontrados por Dios. Y esa alegría lo podemos ver porque el Señor se alegra por nosotros. En Sofonía 3:17 dice así: pues el Señor tu Dios vive en medio de ti. Él es poderoso Salvador. Se deleita en ti con alegría. Con amor calmará tus temores. Se gozará por ti con canto de alegría. Qué especial es saber que Dios, el creador de todo el universo, se llena de alegría por ti y por mí.
Es un cuadro que a mí en lo personal me llena de ternura, de sentir como el Dios, como un padre, como un pastor, nos recibe con amor. Y me desborda también de orgullo. ¡Wow! Soy importante para Dios. Estuve buscando y revisando un material que algunos dieron conmigo, se llama Nueva Vida en Cristo, y encontré un recuadro en un ladito, ¿no?, de las lecciones que a veces no leemos. Y es muy especial, quiero compartirlo con ustedes. Y digo que puede ser real, ¿no? Dice que un turista en Siria, supongo que allá hace mucho tiempo, porque ¿quién va a estar de turista en Siria en estos tiempos, cierto? Dice que se encontró con 3 pastores con sus rebaños revueltos, o sea, todas las ovejas con todas. Y después de un tiempo, uno de estos pastores llamó, ¿cómo se le diría esto? Menja, menja, que en árabe significa sígame. Y dice que subió este hombre a una loma y sus ovejas le siguieron. Y entonces el segundo pastor hizo lo mismo y sus ovejas se separó de los de otro y se fue con el segundo. Entonces el turista le pregunta al tercer pastor, oiga, si me pongo su ropa y tomo su vara y las llamo, ¿me seguirán? Entonces el pastor le dijo, haga la prueba. Entonces este hombre lo hizo, pero sin resultado, porque las ovejas no reconocieron la voz del pastor. Me dio mucha risa porque llegó Elisa, como ya dijo Kenia, y le estaba echando broma a Susana. No, esta no es Elisa, esta es Jenny. Y Susana dice, no, yo conozco su voz. Qué increíble. Pero así parece que son las ovejas. Conoce la voz de su pastor, ¿no? Entonces el turista le dice, ¿quiere decir que no seguirán a nadie más que a usted? Le preguntó esto el turista al pastor. Y el pastor le dijo, no, cuando están enfermas, seguirán a cualquiera que la llame. Esta historia ilustra perfectamente Juan 10:27, que dice, mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Pero esta historia, lo que más me llama la atención es la última parte, cuando el pastor le dice al turista que si las ovejas están enfermas, van a seguir a cualquiera que la llame. Eso me hace pensar que hay personas que pueden estar enfermas por el pecado. Y ante el llamado de cualquier cosa en este mundo, ellos lo seguirán. Puede ser cualquier corriente de pensamiento donde no existe Dios. Puede ser ideologías que venden una independencia de Dios. Y hasta puede haber quienes usan la palabra de Dios distorsionada y distorsionarla para que las personas piensen y actúen contra Dios. Entonces, hermanos, la parábola de la oveja perdida, podemos entender lo importante que es para Dios recuperar a las personas perdidas, para que se arrepientan y vuelvan a Él. Y podemos ver en esta pequeña historia de las ovejas que el pecado es como una enfermedad que puede conducir a las personas a alejarse de Dios, atendiendo el llamado de cualquier otra cosa en este mundo. Y eso puede alejarlo para siempre de Dios. Realmente
entendemos lo importante que es para Dios buscar y recuperar a esos pecadores que no conocen de Dios como ovejas perdidas? ¿Sentimos nosotros agradecimiento de ser salvados cuando fuimos ovejas perdidas? ¿No oramos y dijimos que queremos que Jesús sea nuestro Señor? ¿Qué significa cuando decimos que queremos que Jesús sea nuestro Señor? Eso quiere decir que Él manda, Él es el jefe, que debemos todo a Él y tenemos que obedecerle. Y Él nos dio la gran comisión. En Mateo 28, de 18 a 20, hay muchos que deben saberlo de memoria ya. Dice: Jesús se acercó y dijo a sus discípulos: se me ha dado toda autoridad en el cielo y en la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos de todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Enseñen a los nuevos discípulos a obedecer todos los mandatos que le he dado. Y tenga por seguro esto, que estoy con ustedes siempre hasta el fin de los tiempos. Si este es el mandato de nuestro Señor y sabemos lo tan importante que es para Él el alcanzar a los perdidos, preguntémonos, y ese es el tema, el título que yo le di a este mensaje: ¿realmente lo que le importa a mi Señor me importa a mí? Y si me importa, ¿qué estoy haciendo que no es lo que mi Señor me pide que haga? Pensemos en eso. Asistir a los cultos me edifica, pero no hace discípulo para el Señor. Servir en un ministerio contribuye al funcionamiento de diferentes áreas de la iglesia, pero no estamos haciendo discípulos así. Hacer mi devocional personal fortalece mi relación con Dios, pero no hago discípulos así. Tener un cargo en la iglesia, yo puedo crecer como miembro de la iglesia, pero tener un cargo no hace discípulo. Sí, es importante todo lo que podemos estar haciendo, todo lo que dije, tenemos que hacerlo como miembro de la iglesia, como miembro del cuerpo de Cristo, como discípulo de Cristo. Pero lamentablemente no hace discípulo. Y lo vemos en el ritmo de crecimiento de nuestra iglesia. Por eso la iglesia hemos decidido hacer más actividades evangelísticas, como los Día Link, ¿cierto? La idea es que podamos enlazar a esas personas, nuestros amigos, familiares, conocidos, con Dios, y que puedan conocer el amor y salvación de Dios. Estas actividades, también como de ir a compartir el Evangelio a un parque, como lo hicieron el grupo de Alfa, esos son lo que nos puede ayudar a alcanzar a los perdidos, capacitarnos para compartir la palabra también. Y no solamente para llevar el mensaje y compartir el mensaje, sino que tenemos que buscar la manera de llevar a esas personas a que se convierta en un discípulo. Porque esa es la gran comisión, no solamente ir a compartir el Evangelio ya, hay que hacer que se convierta en un discípulo, dice el Señor. Enséñele todas las cosas. Entonces eso requiere también que hagamos seguimiento a esos amigos, personas que invitamos a esas actividades, ¿cierto? Por ejemplo, en el Día Link, si invitaste a alguien en el Día Link es la oportunidad
para que la persona conozca lo que ha hecho el Señor. Pero también tenemos que hacer nosotros el trabajo de seguimiento de ver cuál fue la reacción o lo que pudo haber hecho la actividad en esa persona. Porque puede ser que la persona aceptó al Señor, pero también puede ser que no. Y si lo hizo, necesita crecer en el Señor y convertirse en un discípulo. Claro está, si nosotros no entendemos qué significa ser discípulo, ¿cómo podríamos compartir y convencer a otras personas a que se convierta en un discípulo? Muchas cosas tenemos que hacer, ¿no? Y de haber participado en una actividad así, ustedes que son amigos, conocidos de esas personas, pueden hacer más fácil el seguimiento. Buscar una excusa, preguntar y mostrarle ese amor de Dios que hay en ustedes. Preguntarle si le gustó, cómo le pareció, si tiene duda o no. Acompañar a esa persona a buscar respuesta a esas dudas que pueden tener esa persona, con el fin de que puedan sentir el amor de Dios realmente. Primeramente de parte de ti y después unirse a esta gran familia de la iglesia, para que puedan sentir también del amor de la gran familia de Dios. Si siente que lo que le importa al Señor te importa, también puedes orar, pedirle al Señor que te dé la oportunidad de compartir su evangelio. Orar pidiendo por las personas que tienen cerca y sabes que necesitan conocer a Jesús. Orar que podamos ser verdaderos discípulos y que podamos cumplir la gran comisión. En el entrenamiento de las herramientas para evangelizar, en una ocasión recordamos una canción de Santiago Benavides, que Emma es la gran fan de él. Y esa canción dice así, la letra: si no llenamos la tierra con la vida de Jesús, entonces la oscuridad se disfrazará de luz. Si nos importa lo que le importa a nuestro Señor Jesucristo, no debe importar cada uno de las ovejas perdidas, cada uno de los que no conocen a Jesús. Y en este mes de misiones, revisemos nuestro compromiso con la gran comisión. Revisemos nuestro compromiso con nuestro Señor. Oremos. Amado Padre Celestial, Señor, te damos gracias porque tú eres nuestro Dios, tú nos amas. Gracias por tu misericordia y tu gracia. Por eso pudimos conocer de tu gran amor. Por eso pudimos tener tu salvación, Señor. Y gracias porque nos amaste y viniste a buscarnos como ese pastor a la oveja perdida, Señor. Estuvimos perdidos, pero tú nos encontraste y nos cargaste con amor y te llenaste de alegría, Señor, para decirnos cuán importantes somos para ti, Señor. Gracias, Señor, por tu amor. Señor, ayúdanos a entender la necesidad que tienen esas personas que no te conocen, que están perdidas, que son ovejas perdidas todavía. Y eso de recuperarlo a ellos, de llevarlo a tus pies, de convencerlo a que sean sus discípulos, Señor, sabemos que eso te va a causar mucha alegría, Señor. Ayúdanos a sentir ese gozo que
tú sientes cuando un pecador se arrepiente y vuelve a ti, Señor. Y que podamos ser instrumento para ayudar a esa oveja perdida a regresar a ti, Señor. Gracias. Oramos así en nombre de Jesús. Amén.